Lo que una vez parecía una fantasía lejana, ahora desafortunadamente se siente cada vez más como una posibilidad real. Pero, ¿qué pasaría realmente si Rusia intentara invadir a los Estados Unidos a través de Alaska, 6 meses antes de la invasión? La guerra en el Pacífico se encuentra estancada. China invadió con éxito Taiwán, estacionando casi 200.000 soldados en la isla. La respuesta de Estados Unidos se retrasó considerablemente por las disputas políticas internas, pero al final las fuerzas estadounidenses se desplazaron por el Pacífico. Sin embargo, la lenta respuesta de los Estados Unidos permitió a China cruzar el estrecho de Taiwán con la mayor parte de sus fuerzas, cediendo a los Estados Unidos el poder a los invasores. Sin lograr superioridad aérea y naval sobre los cielos y aguas alrededor de la isla, Estados Unidos y sus aliados enfrentan una batalla difícil y muy costosa. 3.000 aviones de combate estadounidenses son destruidos en la lucha, la mayoría mientras aún están en la pista, mientras los misiles balísticos chinos caen del cielo, junto con 3 docenas de grandes buques de superficie. Los chinos sufren peores pérdidas, pero al estar la lucha más cerca de casa, pueden concentrar su esfuerzo y reconstituir el poder de combate más rápido, lo que lleva a un estancamiento. La situación de Estados Unidos es mala y empeorará considerablemente. 4 meses antes de la invasión, Rusia ha comenzado a mover tropas a su frontera oriental lejana con China. Supuestamente para fortalecer la seguridad fronteriza, satélites espía de Estados Unidos rastrean la transferencia de grandes buques de desembarco a la sede de la Flota del Pacífico rusa en Vladivostok. Analistas especularon que Rusia podría apuntar a las islas japonesas en disputa. Y con la guerra contra China consumiendo tantos recursos, una pequeña alianza liderada por Estados Unidos tiene que considerar seriamente permitir una ocupación temporal en lugar de declarar una guerra total contra Rusia. Mientras tanto, en Medio Oriente, Irán ataca sorpresivamente a Israel. Misiles balísticos y enjambres de drones caen sobre la nación, y los activos israelíes, estadounidenses, jordanos, británicos y franceses en la región se apresuran para interceptar el ataque. Docenas de drones encuentran sus objetivos, solo un cuarto de los misiles balísticos impacta con precisión. Las plantas de desalinización israelíes son las más afectadas, sumergiendo al país en una crisis de agua, ya que la pequeña nación depende en gran medida de extraer agua potable del océano. Se siente como si el mundo estuviera sumergiéndose en otro conflicto mundial. Y esto es solo el comienzo. 3 meses antes de la invasión, Europa no puede responder a ninguna crisis en el Pacífico o en el Medio Oriente. Ahora, en medio de su propia lucha con China, los Estados Unidos cortan la ayuda a Ucrania, dejando a Europa sola para enfrentar la agresión rusa. Esto ha permitido a Rusia hacer avances significativos en Ucrania, empujando hasta el propio río Dnieper. La crisis del agua en Israel empeora pese a los intentos desesperados de importarla. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán han hecho imposible el envío de ayuda a través del Mar Rojo. Gracias a una afluencia de misiles antibuques, y la Marina de los Estados Unidos está abrumada intentando mantener el orden, habiendo transferido la mayoría de su poder de combate al teatro asiático. La ayuda prometida por los aliados europeos en la guerra entre Estados Unidos y China no se concretó tras sentirse abandonados por los estadounidenses al retirarse de Ucrania, y los ejércitos europeos no pueden neutralizar la amenaza de los hutíes sin el apoyo de Estados Unidos. Para empeorar las cosas, Irán ha movilizado su red de fuerzas asimétricas para lanzar ataques tanto contra las fronteras de Israel como contra los barcos con bandera para viajar a Israel. Las marinas europeas no están acostumbradas a operar juntas y carecen de los recursos logísticos e inteligencia que los Estados Unidos ha proporcionado históricamente. Israel e Irán se declaran en guerra abierta. Con 2 naciones entre ellos, la guerra se libra principalmente mediante ataques aéreos y con misiles. Un resurgimiento de amenazas asimétricas en la región y los llamados a las fuerzas de paz por parte de los aliados obligan a los Estados Unidos a desplegar una gran fuerza expedicionaria. El poder de combate estadounidense comienza a estar estirado al intentar apagar múltiples incendios globales, todo mientras libra una guerra de alta intensidad en el Pacífico. La situación está llegando a su punto de ruptura, una semana antes de la invasión. Rusia comienza a cargar tropas en barcos de desembarco y buques de carga civiles convertidos para uso militar. Aunque incapaz de llevar toda su capacidad anfibia a una sola área, Rusia aún logra transportar casi 300 tanques, varios cientos de vehículos blindados y varios miles de soldados en una gran fuerza de tarea anfibia. Usualmente, los Estados Unidos rastrearían y seguirían la flota por satélite, los drones de largo alcance y submarinos, pero la guerra con China ha resultado en que ambas naciones destruyan o neutralicen en gran medida sus redes espaciales. Los Estados Unidos también han quedado rezagados en la producción de submarinos durante 2 décadas y ahora enfrentan las consecuencias. No obstante, un solo barco logra rastrear la flota mientras sale de Vladivostok y se dirige hacia el Pacífico.
En los siguientes días, la flota gira inesperadamente hacia el norte, rumbo a las disputadas islas japonesas, en lugar de ir al sur, a donde se pretendía que se moviesen. Desafiando el invierno y el clima del mar de Bering, la flota es recibida por otra pequeña flota de enormes rompehielos cerca de la isla San Lorenzo. A pesar de las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, las alarmas suenan en el comando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Creen que el objetivo más probable para la flota es un ataque sorpresa a uno de los países escandinavos. Pero la jugada fue una artimaña. Los submarinos rusos abren fuego, y el único submarino estadounidense se ve obligado a retirarse o ser abrumado por la repentina aparición de un gran número de submarinos rusos y aviones antisubmarinos. Liberada de la persecución, la flota vira al sur, hacia el espacio entre las islas Unimak y Akutan, en las islas Aleutianas. Mientras se aproximan, pasan por los escombros humeantes de radares estadounidenses de largo alcance destruidos al comienzo del conflicto por misiles chinos, parte de su estrategia para cegar a los Estados Unidos. A un ataque norteño por bombarderos estratégicos en la sede de la Flota del Pacífico en Hawái. Despegando de la base aérea de Eielson y Elmendorf, los aviones de reconocimiento estadounidenses intentan rastrear la flota rusa, pero las fuerzas aéreas estadounidenses se han desgastado significativamente en la guerra contra China. La flota es localizada mientras se desliza más allá de las Aleutianas. Un guardacostas las había descubierto antes, pero fue hundido después de transmitir su ubicación. Ahora está claro que la flota se dirige a Anchorage, Alaska, uno de los pocos puertos de aguas profundas disponibles para una fuerza tan grande en todo Alaska. La guerra ruso-americana ha comenzado. Día 1 de la invasión. Lo que una vez hubiera sido imposible ahora se ha hecho posible gracias a una combinación de aislacionismo, distanciamiento de aliados, y las demandas de una guerra de alta intensidad y múltiples focos de conflicto globales. Normalmente la flota de F-15, F-22, F-16 y F-35 habría atacado a cualquiera que intentara acercarse a las costas de Alaska. Todos los F-22 y F-35 se han perdido en combate o se han trasladado a aeródromos más cercanos a los combates alrededor de Taiwán. Lo mismo ocurre con los F-15C y F-15E de Eielson y Elmendorf. Alaska no está indefensa, y la primera sangre es derramada por la flota restante de F-15, disparando misiles antibuque Harpoon más antiguos. Las embarcaciones rusas repelen el ataque aéreo con ayuda de sistemas de defensa aérea improvisados como Buk y S-300, atornillados a grandes transbordadores civiles. Tras años de guerra en Ucrania, los rusos se han vuelto maestros de la improvisación, aunque algunos de los Harpoons aciertan. Desafortunadamente, el misil tiene una pequeña ojiva que ya estaba en cuestión durante la Guerra Fría. Los modernos y masivos barcos civiles Roll-on, Roll-off o barcos Ro-Ro sufren daños moderados por la ojiva de 488 libras. Los misiles antibuque de largo alcance más avanzados con una ojiva de 1000 libras son muy solicitados en el Pacífico y no hay disponibles para la defensa de Alaska. La propia Guardia Costera es completamente incapaz de desafiar a la flota rusa y se le ordena mantenerse al margen de la lucha. Sin embargo, una lluvia de misiles balísticos pone fin a las operaciones de vuelo desde la base aérea de Elmendorf y Eielson. A pesar de tener robustas defensas de misiles balísticos, muchos de ellos son de generación antigua y se ven abrumados por varios misiles rusos. Estaban destinados a defenderse contra un ataque menor de actores deshonestos como Corea del Norte, no contra un ataque de saturación a gran escala. No obstante, los desembarcos presentan dificultades. Las fuerzas especiales de Fort Wainwright, cerca de Fairbanks, llegaron a Anchorage hace un día, tras un largo viaje en helicópteros Black Hawk. Los muelles están minados y los barcos se hunden para impedir que los navíos rusos atraquen. Los rusos requieren 2 días para desembarcar totalmente sus tropas de combate. Aunque pequeñas en escala, las fuerzas estadounidenses en Alaska también lo son, con solo alrededor de 2 brigadas en los estados durante tiempos de paz. La mayoría ha sido desplegada en Medio Oriente por el estallido de los combates, el resto se recupera de su último despliegue. Una brigada de ataque de Fort Wainwright, los Lobos Árticos, se despliega velozmente por la carretera 3. Es una fuerza de combate ligera, ya que no hay un solo tanque Abrams en todo Alaska, pero su alta movilidad y su singular entrenamiento ártico la hacen extremadamente adecuada para defenderse contra la incursión rusa. En las próximas 48 horas, los estrategas militares estadounidenses planean un escenario. Las demandas en el Medio Oriente y el Pacífico son altas y el valor relativo de Alaska es bajo. De hecho, Alaska es el único estado que el presidente no ha ordenado por ley defender. Gracias a la Ley de Estado de 1959, la estrategia estadounidense ha sido la misma desde la época de Eisenhower.
Es probable que Alaska sea un frente de una guerra mucho más grande, y sea difícil mantener suficientes fuerzas para defenderla con éxito. Los refuerzos de los 48 estados inferiores tardarían en organizarse y enviarse al norte, y probablemente se necesitarían en frentes más estratégicos de una guerra mayor. Se toma una decisión: la defensa de Alaska se llevaría a cabo por fuerzas de infantería ligera, mejor adaptadas para moverse en terrenos difíciles y más fáciles de volar hacia el norte que las pesadas brigadas de combate equipadas con Abrams y Bradleys. Se reactiva la Guardia Territorial de Alaska. En la Segunda Guerra Mundial, la Guardia Territorial movilizó a miles de personas indígenas para luchar contra la breve ocupación japonesa. Los alasqueños están bien preparados para el trabajo. El clima es duro, al igual que la tierra, y muchos habitantes de Alaska cazan o son proficientes con armas de fuego debido a la necesidad de protegerse de la gran fauna salvaje. Miles de voluntarios armados con rifles, vehículos todoterreno y motos de nieve respondieron al llamado, organizándose ante la invasión rusa de Anchorage. Día 3 de la invasión. La ocupación de Anchorage fue más suave de lo que el anfitrión ruso esperaba. La única fuerza militar significativa cerca de la ciudad estaba en la base conjunta Elmendorf-Richardson, atacada por misiles balísticos días antes. Los rusos se sorprendieron al no hallar resistencia cuando una columna blindada, con tanques T-90, avanzó por la carretera 1 hacia la base. Para cuando las fuerzas rusas lo aseguraron, descubrieron que se había evacuado cualquier equipo sensible, incluyendo todos los ordenadores destruidos, para negar al enemigo cualquier valor de inteligencia. Los rusos pronto descubrirían a dónde habían desaparecido los estadounidenses. Día 5 de la invasión. 6 oficiales militares de las Fuerzas Armadas finlandesas llegaron a la base aérea de Eielson en 2 aviones civiles. El artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no obligaba a la alianza a declarar la guerra si un miembro era atacado. Más bien, requería que cada nación respondiera a la amenaza como considerara apropiado. Después de que la nueva administración estadounidense abandonó a Europa a Rusia en Ucrania, los europeos devolvieron el favor. La mayoría de las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte impusieron sanciones simbólicas. Quedaban pocas sanciones económicas significativas para aprovechar después de 5 años de lucha en Ucrania. Finlandia no había declarado la guerra a Rusia debido a su precaria posición en la frontera rusa y la renuencia de la alianza para confrontar militarmente a Rusia. Pero había enviado un equipo de observadores a Alaska con el permiso de los Estados Unidos. Alaska albergaba a la única brigada de combate ártico del ejército de Estados Unidos, expertos en combatir en el clima severo de su tierra natal. Pero ahora se enfrentaban exactamente al tipo de guerra para la que Finlandia se había preparado durante mucho tiempo antes de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, contra una fuerza de poco más del doble de su número, y equipada con vehículos de combate pesados superiores. Refuerzos frescos llegaban a diario por mar y aire. Los helicópteros de ataque se descargaban de los barcos de carga, otorgando a Rusia superioridad aérea. No todos los cargamentos llegaron a salvo, con la Marina de Psimonsonti, Estados Unidos desviando parte de sus fuerzas de la guerra en Taiwán para interceptar el cargamento ruso, pero suficiente llegaba a Anchorage, dejando vulnerable al ejército de 1900 Estados Unidos en Alaska al ser superado en número. Este era precisamente el tipo de guerra para la que los finlandeses se habían preparado durante décadas, y su experiencia en combate ártico y profundo conocimiento de las tácticas y equipos rusos sería invaluable. Día 10 de la invasión. Los aviones de combate canadienses habían cerrado el transporte aéreo hacia el sur de Alaska. Canadá finalmente declaró la guerra a Rusia tras considerar que la presencia de fuerzas rusas en su puerta era un riesgo demasiado grande. Rusia lanzó misiles balísticos sobre el Polo Norte, llevando al mundo al borde del abismo. El Kremlin había declarado reiteradamente que no usaría armas nucleares, pero cada salvo implicaba el riesgo de que mintieran. Sin embargo, el arsenal de misiles balísticos de Rusia era bajo, y finalmente, atacar los aeródromos canadienses con armas de largo alcance fue una provocación demasiado grande, incluso para que el Kremlin la aceptara. Que los ingenieros rellenaran los cráteres y tuvieran el aeródromo operativo en 24 horas, solo hizo el ejercicio aún más inútil. Sin embargo, la Fuerza Aérea Canadiense no estaba en la mejor forma. Aún antes de la guerra, batallaba para satisfacer las exigencias del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica para defender Norteamérica. También carecía de muchos de los marcos de misión especial necesarios para desenredar la creciente red de defensa aérea rusa que surgía en todo Anchorage. A los Estados Unidos les faltaban de todo para su propia fuerza aérea, dada la guerra de alta intensidad de 6 meses en el Pacífico, lo que agravaba las dificultades para Canadá. Como mínimo, podrían evitar que los transportes rusos atravesaran el mar de Bering. Día 12 de la invasión. Las tropas seleccionadas para el asalto a Alaska eran veteranos en la guerra de Ucrania.
Muchos tenían entrenamiento de combate en el Ártico, pero no todos. Después de que Rusia había desplegado fuerzas capacitadas en los requisitos especiales del combate en clima frío, pero eso fue antes del triturador de carne de Ucrania. No obstante, las exigencias de los soldados eran moderadas, dado que la fuerza rusa apenas se había movido de Anchorage, aumentando lentamente sus números. Algunos elementos habían avanzado por la carretera 1 para asegurar los puentes sobre los ríos anchos y poco profundos fuera de Anchorage. Aunque el hielo era lo suficientemente grueso para cruzarlo si fuera necesario, probablemente por eso los estadounidenses no se habían molestado en minarlo. Pero la vida en Anchorage no era fácil. Muchos lugareños simplemente mantuvieron la cabeza baja, pero Alaska alberga a un número importante de cazadores experimentados, tramperos y hombres de exteriores. Muchos de estos se habían adentrado en los bosques o respondido al llamado para reformar la Guardia Territorial de Alaska. Algunas pequeñas células de resistencia en la ciudad, junto con un número desconocido de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, han estado frustrando los esfuerzos rusos durante casi 2 semanas. No llevaban uniformes y parecían fundirse en las afueras de la ciudad, atacando tanto a objetivos aleatorios como de alto valor. Un sistema S-300 fue destruido por un ataque de drones Switchblade grandes y pequeños que descendieron sobre la unidad de defensa aérea. Se habían establecido inhibidores de guerra electrónica para proteger sitios clave, pero el ejército había aprendido del conflicto en Ucrania, y los Switchblades de nueva generación venían con inteligencia artificial que les permitía elegir sus propios objetivos si el enlace de salto de frecuencia a su controlador era interrumpido o bloqueado. No era suficiente para ganar la guerra, pero si no se hacía algo, llevaría a la muerte por 1000 pequeños cortes. Semana 3 de la invasión. Se reunió una fuerza de poco más de 1000 vehículos de combate en Anchorage, sugiriendo el verdadero objetivo del ataque ruso. No se trataba de tomar una ciudad o territorio, sino todo el estado. Los nacionalistas rusos ya estaban proclamando el triunfal retorno del territorio de Alaska a la Federación Rusa. La enorme fuerza eclipsaba absolutamente a la única brigada de combate de ataque que se interponía entre los rusos y la única presencia militar estadounidense importante en el estado en Eielson y Fort Wainwright. No obstante, los invasores enfrentaban un problema importante: el sistema de carreteras de Alaska. En resumen, no había mucho de eso. Una sola carretera se dirigía al norte hacia Fairbanks y otra al este hacia la frontera canadiense. No había otras carreteras aptas para que las tropas rusas se movieran, y los senderos existentes eran demasiado pequeños y accidentados para los vehículos de combate. Y de todos modos, habrían requerido la cooperación de los nativos de Alaska para navegar, algo que a los rusos les costaba mucho encontrar incluso en la salvaje naturaleza fuera de Anchorage. El primer equipo de combate de la Brigada Stryker de la 25ª Infantería estableció posiciones de bloqueo en múltiples capas dentro del Parque Nacional Denali. El terreno era una pesadilla para un atacante, con espesos bosques e inclinaciones empinadas a lo largo de la carretera 3. Era ideal para un defensor en gran desventaja numérica. Semana 4 de la invasión. Los ataques habían sido constantes desde que cruzaron los principales puentes fuera de Anchorage, donde el terreno se volvió densamente arbolado. Los rusos no sabían si enfrentaban a fuerzas militares estadounidenses, partidarios locales o una mezcla de ambos. Aquellos que usaban misiles antitanque probablemente eran fuerzas militares regulares. El convoy ruso estaba limitado a la angosta carretera que lleva al norte desde Anchorage, a veces de 3 o 4 carriles de ancho. Pero al avanzar hacia el norte, la carretera se estrechaba, limitando su movilidad. Los ataques provenían de cualquier lado del convoy, usualmente impactando en el medio y la retaguardia de distintas formaciones. Así que en medio del caos, los rusos devolverían el fuego ciegamente hacia el bosque. Pero antes de que la infantería pudiera enfrentar seriamente a sus emboscadores, los estadounidenses desaparecían en el bosque, huyendo rápido en motos de nieve. A veces, los drones lograban perseguirlos, pero aún así, las motos de nieve iban tan rápido y el bosque era tan denso que rara vez eliminaban más de una antes de que estuvieran fuera de alcance. Muchos drones se perdieron en las ramas espesas que protegían a los estadounidenses en su huida. Los invasores trajeron algunas motos de nieve, pero planeaban confiscar la mayoría del equipo de movilidad invernal que necesitaban de los locales. Después de todo, en Alaska había más motos de nieve que coches. Lo que no habían planeado era una campaña masiva de sabotaje llevada a cabo por los nativos, impulsada por órdenes transmitidas por redes de televisión y canales de Internet. Miles de motos de nieve en Anchorage y alrededores habían desaparecido o sido destruidas antes de que los rusos pudieran tomarlas. Las autoridades rusas ejecutaron públicamente a saboteadores descubiertos como una brutal represalia y demostración de fuerza. Eso había resultado en que la población bien armada llevara a cabo una represalia propia, con los ataques partidistas disparándose a raíz de las ejecuciones. Semana 5 de la invasión.
Si había una sola bendición en esta congelada campaña infernal, pensaron muchos rusos, era que el poder aéreo estadounidense estaba casi completamente fuera de la imagen. Rusia tuvo dificultades para hacer valer su propio poder aéreo, con cazas canadienses armados con misiles AIM-260 de muy largo alcance, manteniendo en gran parte a la flota rusa fuera de la lucha. No habían utilizado sus helicópteros de ataque de manera significativa, esperando que las fuerzas estadounidenses en la selva los derribaran con sistemas de defensa antiaérea portátiles al volar por encima. Serían sacrificados para destruir las defensas estadounidenses a lo largo de la carretera 3 al ser descubiertas. El terreno cada vez más difícil y la carretera estrecha hacían increíblemente improbable que los asaltos terrestres pudieran hacer el trabajo, pero los rusos ni siquiera habían llegado a las afueras del Denali aún. El convoy norte reflejaba el desastre del infame convoy sur hacia Kiev, desde Bielorrusia en 2022. Esta vez, los rusos lograron una logística acertada. El convoy fue detenido repetidamente debido al abrumador número de ataques. Cuanto más al norte viajaban los rusos, más espesos eran los bosques y más difícil era el terreno. Los vehículos de combate no tenían oportunidad de atravesar los 3 pies de nieve a ambos lados de la carretera tan al norte, y alejarse mucho del asfalto casi garantizaba quedarse atascado. La carretera aquí solo tenía 2 carriles, y la única forma de que el convoy avanzara era con el uso de quitanieves. El extenso convoy de 30 millas se dividió en grupos más pequeños como una larga lombriz segmentada. Los estadounidenses ignorarían los tanques y vehículos blindados y en su lugar atacarían con misiles antitanque, morteros y rifles sin retroceso a los camiones de suministro, combustible, recuperación e ingeniería. Sin los vehículos de ingeniería, habría que traer otros desde la retaguardia para despejar los escombros de la carretera y permitir que el convoy siga avanzando. Eso agregaría un día o más mientras los vehículos se movían cuidadosamente a un lado, con algunos inevitablemente quedándose atascados en la nieve. Más atrás, los partisanos de Alaska atacarían al convoy con armas pequeñas. Los oficiales y conductores rusos eran una alta prioridad, e incluso con drones, los hombres de frontera experimentados ya se habrían ido antes de poder montar una respuesta significativa. Trasplantados de los 48 estados inferiores, los nativos de Alaska y los nativos con líneas familiares en el área que se remontan a miles de años, todos ellos sabían cómo moverse, vivir y sobrevivir en la dura naturaleza de Alaska. Eran fantasmas si querían serlo, las espesas nieves impedían cualquier intento de perseguirlos. Las bajas estaban aumentando, el 15% de la fuerza de invasión había sido asesinada o gravemente herida. El 20% restante había sido herido o había sufrido lesiones por frío al menos una vez. Las tropas estancadas esperando avanzar eran víctimas fáciles para el frío que se arrastraba, acercándose a los 40 grados bajo cero en plena noche, a veces más frío con el viento helado. Se había elegido el invierno, sabiendo que haría inútil para los defensores volar los numerosos puentes que cruzaban los cientos de ríos de Alaska, y porque paralizaría cualquier intento de enviar refuerzos significativos desde los 48 estados inferiores. Pero los rusos se unieron a la lucha conscientes de que estaban en una carrera contra reloj. Tras salir de la seguridad relativa de Anchorage, las tropas debían avanzar velozmente hacia sus objetivos o arriesgarse a ser víctimas del invierno. 2 semanas después, solo habían avanzado 100 millas. Semana 6 de la invasión. La lejanía de Alaska provocaba una reacción menor en los votantes estadounidenses, y las fuerzas rusas estaban contenidas en Anchorage y sus alrededores, lo que disminuía la sensación de amenaza urgente en la mente de la población. Por lo tanto, no había una gran presión para acortar la guerra en el Pacífico Sur y redirigir los recursos hacia el norte. Alaska sería liberada si los rusos no morían congelados primero. La batalla en el Parque Nacional Denali fue feroz. Los estadounidenses habían pasado semanas preparándose contra el lento convoy ruso. La carretera había sido minada y equipada con trampas. Los explosivos colocados debajo de la carretera o en las crestas causaban que la carretera se desmoronara en barrancos empinados o que lluvias de rocas golpearan los vehículos que pasaban desde arriba. Muchos rusos murieron precipitándose o aplastados dentro de sus vehículos. Si había algún beneficio en la carretera estrecha, es que los tanques que lideraban el avance podían presentar su frente altamente protegido al enemigo. Pero eso de poco servía cuando no se enfrentaban a tanques, sino a vehículos antitanque Striker, altamente móviles armados con misiles guiados, o equipos antitanque desmontados desplegándose a lo largo de las crestas o en los bosques. Los rusos habían aprendido lecciones de Ucrania, pero no se enfrentaban al ejército ucraniano. Se enfrentaban a una fuerza moderna con armas combinadas. Los atacantes dispararon misiles desde puntos de ventaja a lo largo de caminos de tierra paralelos a la autopista o detrás de barricadas de troncos gruesos, retirándose rápidamente antes de que los tanques rusos pudieran responder.
Al mismo tiempo, equipos de drones desplegados llovieron drones Switchblade sobre la infantería rusa que intentaba desmontar y defender el convoy, mientras que otros drones actuaban como observadores avanzados para los equipos de mortero. Los equipos antitanque rodearon las crestas y dispararon ráfagas de misiles antes de desaparecer de nuevo en la naturaleza. Los estadounidenses se negaron a participar de manera decisiva, retirándose poco después del primer contacto. Intercambiaban territorio por sangre, conscientes de que cualquier intento de una defensa estable solo beneficiaría a la superioridad numérica de Rusia, sin importar cuán canalizados estuvieran. El invierno también lo favorecía. No tenían que derrotar a todos los tanques de Rusia, solo tenían que privarlos de combustible y a los hombres de comida y ropa abrigada. Mes 3 de la invasión. Después de casi un mes de lucha, las fuerzas rusas finalmente lograron superar el difícil terreno del Parque Nacional Denali y las áreas adyacentes en la batalla del Denali. El costo fue inmenso. Lanzando su flota de helicópteros de ataque de manera sacrificial a los defensores estadounidenses, lograron destrozar a los atacantes de Estados Unidos, pero a costa de casi todos los K-52 en su inventario. No vendrían más ahora que Japón había declarado oficialmente la guerra a Rusia y una fuerza naval conjunta japonesa-estadounidense había cortado la ruta marítima de Anchorage a Vladivostok. El terreno después del Denali se aplanó notablemente y las tropas estadounidenses se retiraron rápidamente hacia el norte, rumbo a Fairbanks. Sin embargo, el terreno rápidamente volvió a ser difícil y los estadounidenses habían volado el puente Hurricane Gulch. El barranco no era particularmente impresionante, apenas 100 pies de profundidad, pero era empinado, y el puente había sido la única forma de cruzar aparte de un puente ferroviario, que también había sido destruido. No existía otra carretera en esta tierra salvaje para uso de los rusos. La carretera 3 era el único enlace entre Anchorage y Fairbanks. Los rusos trajeron equipo de puentes consigo. Las fuerzas estadounidenses habían priorizado la destrucción del equipo en sus incesantes ataques al convoy. Podrían construir un puente sobre el barranco y avanzar más al norte, donde el terreno empeoraba. Pasando el poblado de Cantwell, la carretera cruzaba montañas, y los soldados rusos temían las pesadillas que los estadounidenses les tenían preparadas allí. Se desangraban durante un viaje infernal de casi 3 meses por carretera. La primavera entrante traería poco alivio, solo ralentizaría a los estadounidenses, ya que no podrían acelerar sus motos de nieve a través de un terreno derritiéndose. La ruptura de la primavera haría que valiera la pena empezar a volar puentes de nuevo y traería una horda de mosquitos, el pájaro estatal no oficial de Alaska, haciendo miserables a los soldados. También haría más terreno accesible para los equipos de emboscada y los haría más difíciles de rastrear, ya que ya no dejarían huellas reveladoras detrás. La campaña era una propuesta perdida por cualquier medida. En el mejor escenario, las tropas rusas podrían asegurar Anchorage y sus alrededores. Moverse hacia el este hacia Canadá solo los pondría en contacto con las Fuerzas Armadas canadienses, quienes también habían fortificado la única ruta que los rusos podrían tomar para amenazarlos. Pero aún en Anchorage, con la reorganización naval en el Pacífico y las pérdidas chinas, los rusos no esperaban un reabastecimiento importante. Lo que sucedería es que quedarían atrapados en el pequeño bolsillo de Alaska que habían logrado reclamar, completamente abrumados por la extensa naturaleza salvaje del estado más salvaje de Estados Unidos. Así, Estados Unidos podría usar su poder aéreo, liberado de la guerra con China, contra las fuerzas rusas a su antojo. Las mismas carreteras angostas que Estados Unidos había utilizado para defender eran una trampa mortal para un ejército sin superioridad aérea que intentaba hacer el mismo truco. Ahora ve a ver qué pasaría si los Estados Unidos lanzaran una bomba nuclear minuto a minuto antes de que te recluten en el ejército de Alaska de Putin. O haz clic en este otro video